ocupar los asientos más adelante, por favor. Siguiendo con la secuencia de las charlas y las conferencias programadas por el partido, hoy día toca el tema Perú, país minero o agrario, a cargo del ingeniero físico Mario Enrique Larriba. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, ingeniero. Estamos escuchando. Muy buenas noches. Agradezco la invitación para compartir con ustedes un tema muy importante que se refiere a las industrias extractivas en general y el impacto que éstas tienen en nuestra vida diaria y qué precauciones tenemos que tomar habida cuenta de esta situación en la que el Perú depende de las exportaciones de minerales. Es importante señalar que nuestro país es diversamente cultural y natural. Es decir, por situaciones geológicas de la historia de la Tierra, del devenir de las culturas, hemos devenido en ser un lugar de abigarramiento de diversidades, donde tenemos recursos minerales, donde tenemos recursos animales, ambientales, escénicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un problema, y el gran problema es que nosotros no protagonizamos el aprovechamiento máximo de estos recursos. Y una cosa es bien clara, en términos de minerales. Aquí hay bastante mineral. Latón, la combinación, la aleación entre el zinc y el cobre, plásticos que devienen de petróleo, están sentados sobre plásticos también que devienen de petróleo. Esto tiene varios minerales funcionando. También, es decir, todo está. Entonces nos viene un gran dilema, ¿no? Porque resulta que para tener estos materiales los tenemos que sacar. Ahora, eso tenemos es mucha gente en realidad. Si me permite, me voy a sacar este saco. Sí. Pero es bastante pesado. No, ya se puede. El micrófono. El micrófono. Colócale. Sí, porque hace calor ya. Sí. Ya, mil disculpas por esta interrupción. Entonces, el gran reto es cómo disponer de estos recursos. Miren, los minerales surgen de las estrellas. Cuando explota una estrella, produce hierro, produce todos los compuestos químicos menores al hierro. Y el oro, ¿qué pasó con el oro? Que es un metal más pesado. Bueno, sale de la explosión de una estrella neutrónica. Pero eso es muy esporádico. Por lo tanto, el oro es escaso. Y el hierro también es escaso. Y otras cosas más ligeras son más abundantes. En la tabla periódica de los elementos, ustedes pueden ver que el hidrógeno, bien ligero, es gas. Después viene el helio, otro gas. Y después viene el litio. Ese famoso mineral que ahora resulta que es un elemento químico con muchas perspectivas de ser usado, mayormente para baterías. Todo esto se combina. Hay muchos elementos químicos en la naturaleza que no se juntan con nadie, como el oro, pero otros se confinan por todos lados. ¿Qué significa eso? Que necesitan procesarse. La cuestión es que, como se han dado las situaciones históricas de desarrollo de la ciencia, resulta que eso cuesta. Pero también resulta que el Perú no ha desarrollado ciencia y tecnología por una pésima decisión de los gobiernos, porque pudiéramos tener nuestra propia capacidad para poderlo procesar, pero tenemos que contratar a alguien.
pero lo hacemos en pésimas condiciones. Casi todo se lo damos a las empresas contaminan y no tienen mayor problema, porque también para sacar eso, ese material que finalmente usamos, se necesita agua, el agua compite con la agricultura, y los procesos de producción metalúrgico no se cierran. Es decir, siempre queda algo que se descarta y contamina el medio ambiente. Y generalmente lo que se descarta son compuestos químicos muy tóxicos que no se procesan adecuadamente. Claro, algunos de ustedes pensarán, bueno, pero en otros países sí se explota y todo está muy bien. En realidad no es así. Pero ¿qué pasa? En este país nuestro, inmenso, el Perú tiene la posición número 21 en tamaño de países en 250 países del mundo. La posición 21 es un país grande, pero hay cultura por todos lados, hay comunidades por todos lados. En otros países muy grandes, las vetas de minerales están en lugares inhabitados o con poca gente. A lo más pues habrá osos, zorros, alces. No hay ese problema ahí, pero acá hay comunidades y generalmente se pasa por encima de ellas. Y eso, por lo tanto, es motivo de protesta. Entonces hay algunos elementos que quiero poner esta noche a su consideración para que puedan cotejar qué significa protagonizar algo y no protagonizarlo. Ustedes saben que la Constitución del Perú, esta que se está tratando de modificar, tiene unas cláusulas en los artículos 60 y posteriores, donde se les da atribuciones a los contratos. Son contratos ley que no pueden ser modificados y por lo tanto de mucho provecho para las empresas. Entonces uno se pone en guardia, es decir, ¿cómo es posible que les den todas esas capacidades? Y como el Perú no desarrolló capacidad técnica, entonces lo único que tenemos que hacer es contratar a quienes vayan a explotar eso, porque nosotros no podemos hacerlo. Y eso es un error estratégico gravísimo, que hay que resolverlo de una manera. Pero mientras lo resolvemos, que tenemos unos contratos. Ahora, yo lo dejo para que reflexionemos, ¿no? ¿Por qué concesionamos? Debemos emplear. Es decir, contrato a una persona que me da un servicio. Pero ¿qué pasa con el Perú? Hace concesiones. Concesión de contratos, de tratados, y entonces al final la empresa se lleva todo y casi no tiene que responder mucho. Dice, ustedes si entran a la sede internet de la Sociedad de Minería y Petróleo, que es muy fácil obtener información ahí, se dan cuenta de que ellos dicen que el Perú cobra muchos impuestos, pero no es así. En realidad es un manejo de aritmética muy hábil que en un momento debíamos poder explicar, pero es un poco más largo, no quisiera tomar más tiempo de esa parte. Sin embargo, sí debemos tomar una decisión. Y la decisión es dominar ciencia y tecnología para poder intervenir ahí directamente como Estado. Porque es importante que si tenemos que extraer algo, lo hagamos con seguridad y cerrar el circuito. Porque cuando no cerramos el circuito de producción, ¿qué pasa? Se contamina, pues. Hay partes que vamos a tener que descartar. Trióxidos, hexóxidos, polióxidos, que son muy contaminantes. Y nos arruinan, pues, las truchas, nos matan al pejerrey. Yo he estado en Cerro de Pasco y he visto ríos que ya no son ríos, sino desagües de mineral. La naturaleza es muy sabia, en realidad, ¿no? La naturaleza se va a recuperar, pero no se va a recuperar en los plazos del ser humano. Se recupera en 1 millón de años, 2 millones de años, no nos importa eso, ¿no? Eso se va a recuperar, pero no en nuestros plazos. Nosotros queremos que los procesos mineros, metalúrgicos, sean en plazos humanos recuperables, o sea que para poder disfrutar. Y no se deprede la naturaleza, que también es todo el resto. Miren, en Canadá, por ejemplo, tienen diamantes, tienen metales preciosos, pero están en las zonas donde están los osos, no hay competencia con los seres humanos. Y si hay algunas partes que están colindantes con las reservaciones de los nativos americanos o canadienses, simplemente hacen transacciones con ellos, que son pocos, digamos. Pero el Perú es más
más estrecho. Entonces acá uno no puede moverse mucho sin entrar en contacto con una zona distinta. Esa es la diversidad peruana. Si ustedes entran a la selva, hay un momento en que pueden también regresar a la sierra. Entonces no hay grandes extensiones, sino grandes diversidades, que es un reto mayor. Esta tarde he traído una presentación. ¿Se puede ver? ¿Sí, no? Sí. Ya. Vamos a acompañar eso. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, está bien. Ya. Listo. La casaca. Ah, sí, la casaca hay que sacar. Ah, la casaca. Bueno. Ahí. Yo suelo utilizar Sí, sí. No, sí está bien. El puntero, perfecto. Ah, ya, perfecto. Ya. Miren, estas presentaciones generalmente son así. Como les he dicho, los recursos naturales son elementos químicos. Todos estos elementos químicos, especialmente los más pesados, se van al fondo. Por eso hay que hacer hueco en la tierra para entrar y sacarlos del fondo. El oro es pesado, se va al fondo. El hierro es pesado, se va al fondo. El litio está arriba. Nosotros tenemos litio en el altiplano nuestro, frontera con Bolivia, y está a ras porque es ligerísimo. Siguiente. Quiero mostrarle estos elementos químicos que constituyen nuestra naturaleza. Acá, estos son el níquel, el cobre, el zinc, la plata, el cadmio, el oro, el mercurio. Miren, el Perú es tope en estos minerales, cobre y zinc. Prácticamente es lo que mayormente exportamos. El cobre, por ejemplo, más o menos 13 kilos, 13 dólares, 13 soles el kilo. Más o menos, y está subiendo el precio. Y claro, ¿quién otro produce cobre en el mundo como nosotros? Chile. Claro, en la zona que antes fue peruana, por si acaso. Entonces es el mismo territorio. Sí es. Entonces tenemos zinc también. Zinc más cobre, latón. Latón, de ahí sale. Plata. Nosotros somos productores de plata muy fuertes. Cadmio. Cadmio es un metal pesado, muy peligroso, ¿no? Pero ya estos materiales ya empiezan a ser muy parientes. Este es el mercurio. Quiero hacer una nota respecto del mercurio. El mercurio es un mineral que es casi líquido a temperatura ambiente, muy tóxico. Pero además se usaba mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen oro al ladito del mercurio, el mercurio lo captura. Se lleva todo el oro. Es un fenómeno metalúrgico. Entonces se ha usado mucho el mercurio, ¿no? Se ha usado mucho el mercurio para sacar el oro. No se olviden, ¿de dónde salía el mercurio? A ver. Huancavelica, ¿no? Y eso era el río de la Plata. ¿Por qué? Porque el mercurio parece plata. Es bien brillante. En inglés se le llama quicksilver, o sea, plata rápida, escurridiza. Y eso era el famoso mercurio que se usaba para sacar el oro. Si ustedes no podían sacar el oro, le echaban mercurio y al final se llevaban eso y con un proceso químico retiraban el oro del mercurio, lo separaban. Entonces, también se sacó mercurio, que es muy tóxico. Este material es tremendamente peligroso. Bueno, acá tenemos el oro. El oro, como ustedes pueden saber en este momento, el oro está subiendo su cotización a más de $2.000 la onza Troy. Se habla de onza Troy que son más o menos 30 gramos. 30 gramos una onza Troy cuesta más de $2.000. Pero ¿qué hace el Perú con el oro? Lo vende. Lo vende, ¿no es cierto? Hemos vendido mucho oro. Por si acaso yo les digo, el oro es tan escaso que en toda la historia de la Tierra no se han sacado más de 200.000 toneladas de oro. Sumando todo, la historia, hasta ese momento. Estamos hablando pues del oro de los incas, estamos hablando del oro de los mochicas, de los chimús, de Caral, lo que fuera. Y en todo eso acumulado no llega a 200.000 toneladas.
por lo escaso que es, ¿no? Y vale mucho, ¿no? Vale mucho, pero el Perú lo vende. Tiene características especiales, ¿no? Claro, claro, es maleable, no se junta con todo el mundo. Para disolver el oro ustedes necesitan agua regia. Si le ponen cualquier ácido, el oro sigue para adelante, no le pasa ningún problema. Pero con agua regia, que es una combinación clorhídrico, ácido nítrico, sí se disuelve, ¿no? Entonces acá tenemos bastante oro. El Perú es bastante productor de oro, pero lo regalamos prácticamente. ¿Por qué? Por ahí otro problema de decisión política. No protagonizamos la configuración de los precios ni de los costos de nuestros productos internacionalmente. Está en el mercado internacional y el Perú no hace nada para dominar esos mercados. Una decisión política ya no tiene nada que ver con la física y la química, pero es una decisión política. Miren, paladio y platino. También, como se dan cuenta, este número de arriba indica qué tan pesados son, ¿no? 79, 78, es muy pesado, todo eso va al fondo. El paladio y el platino son otros metales preciosos que forman parte de una canasta de metales preciosos que todo país debiera tener, ¿no? Pero no son tan famosos. El platino sí es famoso, ¿no? Sí. Están en los carros. Dice, hay que cambiar los platinos. Eso, un pedacito, ¿no? Pero claro, es valioso industrialmente, ¿no? Ustedes no pueden estar, digamos, intercambiando platino porque no le compra, tiene que ser para un producto. Bueno, y el paladio también. El paladio reemplaza al platino en muchos casos. Es más ligero incluso. Pero eso es una técnica que se tiene que desarrollar. Por acá están otros elementos. Y después vienen los famosos, ya técnicamente llamados metales pesados, que son contaminantes. Porque ya no, el término metal pesado es un término no físico, es biológico. Tiene que ver con muchas formas en que uno necesita en los famosos oligoelementos, pero que no deben ser demasiado porque si no lo contaminan a uno, ¿no? Bien. Perdón. Entonces acá tenemos esta zona de acá, y todo lo de acá son ya elementos radioactivos, etc. Por si acaso el Perú tiene uranio. El uranio está bien pegadito al litio. Por unas cosas ahí tenemos en Puno bastante uranio, ¿no? Y todavía eso no lo terminamos de procesar. Ahora, el Perú tiene una serie de elementos que se llaman tierras raras que están por esta zona. Por acá están esas tierras raras, praseodimio, protactinio, boro, etc., que se usan en alta tecnología. Todos esos están subiendo de precio, pero el Perú nunca se ha manifestado en ventas mayores de eso. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos piedras. Y vendemos piedras de una manera terrible. Yo les voy a contar, el nombre técnico ahora es minerales polimetálicos. Eso cubre de todo. Yo estuve hace unos 6 años en Cerro de Pasco, acompañando a unos profesores búlgaros que venían a investigar de dónde sacaban los minerales que se llevaban a procesar a Bulgaria. Y esos eran pues del Perú. Y me dijeron algo que me quedó muy grabado. Todos los años, de los minerales del Perú, ellos retiraban $3 millones de oro, 6 millones de dólares de plata. ¿De dónde? De los polimetálicos. Y estaban muy indignados porque ese proceso era muy contaminante. Entonces querían parar ese tema. No sé cómo habrá terminado, por ahí debo tener el informe, pero para mí fue muy claro que nosotros en el polimetálico estábamos regalando, porque lo vendemos al peso y después del proceso se saca el oro que nosotros pudimos haber procesado, pero no tenemos tecnología para eso. ¿El berilio en qué parte está? ¿El berilio? Acá está. No es tierra. El berilio es un elemento muy ligero también. A veces lo encuentra usted con el litio, porque no son muy pesados, ¿no? Ahora, una cosa sí es importante de notar. Los precios de los minerales dependen de qué se usen últimamente. El precio del cobre está subiendo tremendamente. Ahorita está a 13 soles el kilo y se pronostica que esté a 50 soles el kilo dentro de algunos meses. ¿Y por qué sube?
Porque el cobre se usa en la industria militar. Y ahorita el negocio del complejo militar industrial está en boga. Si ustedes analizan la bolsa de valores en Estados Unidos, donde se cotizan las empresas de armamento, todos han subido requerimientos y están en un índice de 5.000 y creciendo. Esos índices indican la cantidad de acciones que se están vendiendo, y indica pues que esas empresas están en una dinámica muy intensa. ¿Por qué? Porque están gastando. ¿Qué pasa cuando algo está requiriéndose mucho? Empieza a aumentar su precio. Porque a eso se acumula algo más. Está escaseando el cobre. No se da abasto la producción peruana ni chilena. Ni hay otros países que también tienen cobre que están marginalmente aportando. Entonces, bueno, nosotros tenemos necesidad de protagonizar eso, pero lo estamos viendo pasar. Ahora, eso significa que si es escaso, ¿qué le pasa al cobre? Le pasa que la chatarra de cobre entra al mercado. ¿No es cierto? Ya no es solamente el cobre mismo que se saca, digamos, por procesos catalíticos, sino la chatarra. Ha habido grandes negocios de chatarra en el Perú, ¿no es cierto? Toda la avenida Argentina, todo el mundo se acuerda de eso. Bueno, se compraba chatarra, el Perú compraba chatarra para tener hierro, porque el hierro también en un momento se puso escaso y en ese momento hasta la chatarra sirve. En este momento el cobre en chatarra también está en el mercado. Nos indica entonces que está subiendo potentemente, pero el Perú gana marginalmente. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, tengo a la mano un boletín de la Sociedad Nacional de Industrias que se la voy a leer en algunos minutos. Y miren lo que quería hacerles constar. Esta información del Boletín Estadístico Minero indica las exportaciones mineras metalúrgicas y no metálicas que al 2022 eran 28.899 millones de dólares. Quiero que noten algo. Estamos en 2024. La estadística no está al día. Y esto es el boletín oficial del Estado peruano. Entonces, a pesar de que uno diga que estamos exportando a la China, que nuestro mayor consumidor es la China, Estados Unidos, etcétera, y Corea del Sur, pero nosotros no protagonizamos eso tampoco. El Estado peruano podría cobrar más, pero no protagoniza la configuración de precios ni de costos de nuestros recursos. Eso es una decisión política. Eso algo tiene que ver en una decisión de gobierno. Siguiente. Miren, esto es lo que quería compartir con ustedes. Etapas del proceso productivo de una mina: prospección, explotación, evaluación de proyectos, desarrollo y construcción, producción, cierre. Como pueden darse cuenta, todas esas etapas constituyen económicamente un asunto de mucho gasto e inversión. Como el Perú no tiene que contratar, mejor dicho, concesionar. En los peores términos, en realidad, porque vayan ustedes viendo, en algún momento analicen la Constitución esta, van a ver que a partir del 60 todos son formas fáciles para que vengan los empresarios extranjeros a explorar con toda la garantía del caso, pero sin una retribución adecuada. Mire, prospección, tienes que buscar dónde está la beta del mineral. Explotación, tienes que ver cómo lo vas a explotar. Desarrollar el proyecto, producción y cierre. Este punto del cierre es clave. Siguiente punto, por favor. Ahí está el tema del error estratégico. Esta noche quería compartir con ustedes no tener ni ciencia ni tecnología desarrolladas para realizar todas esas etapas. Ese es parte del error estratégico. Un ordenamiento constitucional que otorga a todo a las empresas grandes extranjeras para grandes etapas de proceso, favoreciendo a la empresa en contra de las comunidades. Esos son errores estratégicos. Siguiente. Esto es clave. ¿Cómo se decide el cierre? La ley de mineral, como dice acá la definición, es el contenido en porcentaje del elemento útil. Yo agarro una roca y digo, la mitad de esta roca es cobre y el resto lo puedo botar. Y entonces,
en mi proyecto empresarial digo, ajá, esto me conviene, sí lo voy a trabajar. Pero un día, después de trabajar un buen tiempo, empiezo a notar que mi concentración del mineral baja. Por ejemplo, ya tengo solamente 10% de la roca con el mineral que busco y el resto 90%. En ese momento, ¿qué hago? Como empresa digo, me retiro. Me retiro y dejo la explotación. O sea, el dato de un empresario minero es este. Y ellos deciden, según el mineral, cuándo dejar de explotar. ¿No? Pero ¿qué pasa acá? Y es una cosa que les quiero comentar. En el momento que la ley del mineral baja, el empresario de grandes mineras dice, yo no voy a perder. No me retiro, sino subconcesiono a otro. Entonces agarro un señor que viene a explotar, que no es un gran minero, sino un minero artesanal, y él se queda con la concesión. Hasta que ya no tiene casi nada, entonces ya entran los mineros informales a quejarse con el conchito. Pero al final la cadena comenzó en la gran empresa, que no simplemente dejó el tajo ahí abierto, sino que dijo, voy a ganar algo, ¿no? Le subconcesionó a alguien para que explotara a otro, porque para él era demasiado caro. Miren, la producción, por decir algo, en petróleo, por ejemplo, si yo tengo un petróleo y lo saco, digamos, a $25 el barril, y en el mercado internacional está a 50, me conviene. Un poco bajo, ¿no? Pero de repente el mercado sube a 100, me sigue conveniendo, ¿no es cierto? Porque gasto 25 y me quedo con 75. Pero a veces mi explotación del minero es tan bárbara que ya no me queda mucho, simplemente no hago más, no extraigo, ni siquiera me meto a buscar petróleo, porque ya ha bajado mi relación. O sea, uno tiene que ver qué tanto gasta en la exploración, y si esa extracción le conviene en relación a lo que va a ganar. Que es algo muy sencillo también para todos entenderlo, ¿no? Es decir, al final, si no me conviene, me retiro del negocio. Ahora, esto mismo pasa, por ejemplo, en el caso del litio, o el caso del cobre, perdón. El caso del cobre, en el Perú, cuesta más o menos 13 soles, vamos a ponerlo en dólares, más o menos unos 4 dólares, 4 más o no, 3 dólares más o menos, y esto resulta que tengo que venderlo por encima de ese precio. En el Perú se vende mejor el cobre que en Chile, porque la extracción en Chile es más cara que acá. Pero nosotros seguimos perdiendo, porque ellos tienen una gran cantidad y tienen la tecnología adecuada. Muy bien, entonces este indicador, como se dijo, todos los mineros se preocupan de que esa ley de mineral no baje más allá de lo que es rentable para su negocio. Siguiente punto. Quería mostrarles esto, lamentablemente no tengo conexión a internet. Miren, les voy a dejar este diapositiva. Acá tenemos lo que se llaman tablas dinámicas. Acá tenemos cómo ha evolucionado la producción de oro en el Perú a lo largo de los años. La plata, el cobre, el zinc. Si hacen ustedes clic en una conexión a internet van a poder ver cómo a lo largo de los años, desde 1932 más o menos, la fluctuación de los precios y la posición del Perú. Muy bien, ahora sí podemos volver a la mesa. Ya podemos apagar eso. Ya. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, ya lo pueden apagar también. Como se pueden dar cuenta, el tema, ya lo pueden apagar. El tema de los recursos minerales extractivos da para una decisión política de largo plazo y estratégico. Pero uno lo tiene que protagonizar, es la primera recomendación. Si uno va a contratar a su jefe, está perdido. No me puedo contratar a mi jefe. Yo voy a ser el jefe como Estado peruano, como ciudadanía peruana. Entonces, como conclusión de todo esto, es que estamos vendiendo barato para comprar caro. Y eso tenemos que cambiarlo.
Muchas veces en algunos debates en los que participo, me preguntan si soy minero, prominero, antiminero. En realidad no ese es el problema. Es decir, ¿cómo yo tomo eso a mi favor? O sea, no podría yo dejar de extraer las minas. Necesito elementos para el celular, para esta mesa, de petróleo, acá también, todo esto. Tengo que saber manejar. El reciclamiento total de los recursos también. Todo se bota, ¿no? Hay que reciclar. Para eso el chatarreo, para eso el manejo adecuado de los recursos reciclables y protegiendo la naturaleza. Es decir, exigiendo que los procesos de producción no contaminen. ¿Qué quiere decir? Ciérrate el ciclo. Todo el proceso productivo debe terminar cerrado. Es decir, todo lo que he producido, contaminado, los contaminantes guardados adecuadamente y procesados. Eso es en suma una escueta narrativa de lo que he querido compartir con ustedes esta noche, así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, profesor. Empezaremos con las preguntas porque vamos a terminar a las 8, tenemos otra actividad que nos han invitado. Tenemos 20 minutos. No, con gusto, con gusto. Ya. Rubén. Rubén. Bueno, habló acerca de uno de los procesos acerca del cierre de la... Si una gran empresa, bueno, se ha retirado y dando como concesiones, como dijo, también debería en su caso pasarle el contrato del cierre, ¿no? Porque el cierre será rehabilitar nuevamente todo el ecosistema, ¿no? Entonces, un minero informal o un profesional que no lo va a hacer, no tiene capacidad. Eso es lo que podría ocurrir en las diferentes grandes mineras en el Perú. Bueno. Hay que mencionar lo siguiente. El proceso productivo que les he mostrado más o menos tiene varias etapas que están sujetas al poder de inversión de la empresa, pero también sujetas a lo que el Estado determine. El Estado peruano es muy permisivo. Con tal de dar bienvenida al negocio, dice yo te ayudo, yo te... Ya. Y eso lo notamos prácticamente en el asunto de Repsol. Se perdió el petróleo, no le ha pasado nada a Repsol y sigue trabajando Repsol. ¿Me dan cuenta? O sea, es como si hubiera decidido decir, yo dejo el negocio ahí, arréglatelas. Deberíamos ser más firmes. Pero lo que ha tenido este gobierno es que la OEFA ha sido debilitada permanentemente. La OEFA es la Organización de los Impactos Ambientales, es decir, tiene que ver con protección de la naturaleza y del medio ambiente, pero no puede ejecutar nada. Ojalá se pudiera cambiar y ser más efectivo en eso, pero se demuestra que no, pues, ¿no? Miren, el cerro de Tamboraque, ese cerro artificial de relaves, está ahí. Y no he visto que haya ningún proceso particularmente interesante para procesarlo. Imaginemos nomás el día que llueva demasiado y el cerro se disuelve y se vaya por el río Rima. Uy, nos desaparece. Nos salimos de acá, ya no tiene sentido. Pero eso hay que verlo con tiempo y organizar bien las cosas para que eso no vaya a pasar, ¿no? Mientras tanto, pues siguen construyendo, refuerzan la entrada de la Panamericana, la carretera central y el cerro ahí a exhibición, ¿no? Entonces, el cierre es un compromiso que ustedes pueden ver lo que lo hacen en Australia, en Canadá, porque es su tierra, ¿no es cierto? Pero que acá no se van a comprometer en eso, a menos que los obliguemos desde el inicio del contrato. ¿Por qué? Porque están lejos de su tierra, se contaminan ya que todo es aceptado. Eso es lo que tenemos que prevenir y exigir como pueblo, como sociedad, de que eso no pase, ¿no? Buenas noches, señor Rubén, y solamente quería dar la casa del asunto que acá dice, no, ¿por qué concesionando? Entonces, yo digo también lo siguiente, que si concesionamos,
es que lamentablemente acá no hay voluntad política. Y aparte que eso está condicionado. Esos son por las coimas que existe acá, a veces, ¿no? de las empresas mineras. Y eso no lo quieren tocar. Por ejemplo, tenemos cerca acá la fábrica de cemento, Vía Sabor. Yo soy de Vía Sabor. Esa empresa debería pagar 280 millones de soles cuando no lo paga. Pero sus propios abogados aducen, dice que el cemento no es mineral. Entonces, con esos argumentos, ellos no pagan lo que deberían pagar. Entonces, son argucias que usan para poder protegerse de sus leyes. Eso es lo que. Ahora, la pregunta sería error estratégico o sería una forma de premeditar, de una forma premeditada? Esa es mi pregunta. Bueno, yo lo puedo calificar como traición a la patria. Claro. Igual que nosotros. Claro, pero puedo decir error estratégico por una crítica a las decisiones políticas que lo permiten. Así es. Sí. Pero para mí es, como persona, como Enrique, es una traición a la patria. Así es, perfecto. Es peor como, es que una bomba de tiempo, porque después nos contaminamos todos. Pero claro, es un problema de que muchas de la gente, de algunas partes de nuestra gente, que no les interesa lo que le vaya a pasar a sus nietos, a sus bisnietas o a sus tataranietas. No les interesa, porque no los van a ver jamás. Eso es una falta de proyección, ¿no? Que no pasa en otros países donde esa prevención se da. Y yo les hablo del modelo indio, el modelo chino, el modelo ruso incluso, donde se establece claramente cómo son los contratos y donde hay responsabilidades definitivas para quien se meta. Y hay una cosa que el Perú hace y esos países no hacen. Le dan facilidades de todo. Incluso les ofrecen sus propias prospecciones. Nos prospeccionan. Hemos hecho, miren lo que hemos encontrado para ustedes. Les traían el trabajo cuando debía hacer su propio trabajo. Y los chinos, cuando alguien les dice eso, le dicen, nosotros no tenemos que hacer el trabajo empresarial, es de ustedes. El Perú no es capaz de decir eso. Debemos hacer industria. Conocer, saber. Y no solamente la parte técnica del proceso, sino la capacidad gerencial. ¿No? No tener capacidad gerencial es suicida. Y el Perú no genera eso porque siempre dice, contratas a sus jefes. La capacidad gerencial es clave también, ¿no? Ustedes lo califican como un error estratégico, ¿no? Pero yo soy más frontal y yo lo califico como corrupción de políticos, de gobernantes, ¿no? Durante tanto tiempo que pasa aquí, ¿no? Porque no es que no tengamos capacidad, no podemos contratar a los técnicos más avanzados del mundo para poder explotar lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero desgraciadamente está la corrupción a eso, ¿no? Mi pregunta es, ahora que hay problemas con Petroperú, que dicen que no hay petróleo, que no sé cuánto, que por aquí, que hay que privatizar. Yo no sé si estoy en lo cierto. Japón tiene 2 refinerías y no tiene petróleo. Chile no tiene petróleo, tiene una refinería. Ahora, el proceso, en la Oroya había una refinería. ¿Ah? Hay una refinería. En la Oroya hay uno que procesa el mineral, Eso es para y le tiene más valor. Ya. Mi pregunta ¿es cierto lo que están diciendo que quieren privatizar el Petroperú, que no se necesita refinería para que haya esta refinería, que es un gasto de cuánto? Esa es una. La otra es, ¿cuánto de reservas de oro y de cobre tenemos? Ya. Es una pregunta bastante compleja. Primero, la corrupción es un delito. Y el delito depende de la ley del país. Entonces, algo que puede ser en un país delito, en el otro país no lo es. ¿Se dan cuenta? En cambio, un error estratégico es error estratégico en cualquier parte. Ya. Entonces, cuando uno dice la corrupción, dice, viene el X empresario y dice, mira, en mi país eso no es delito, pero si aquí es delito, arregla para que eso no lo sea, ¿no es cierto?
genero la ley adecuada y resulta que no hay delito. Entonces puede hacer desaparecer los delitos o aparecerlos. Eso lo está demostrando ahora el Congreso. Aparecen delitos donde no hay y desaparecen donde los hay. Ese es el gran problema. Entonces, el error estratégico es un error así por encima de lo que podríamos hablar una moral, digamos. Es lo que necesita el país y a eso se atiene. Ahora, las reservas internacionales del Perú no se han determinado específicamente. Estos datos que tenemos de 22, hay datos del 2019 y no se actualizan, es como el censo. El censo del Perú recién el próximo año se va a hacer, pero tenemos varios años sin hacer censo. Y todos los datos intermedios, ¿cuántos habitantes tiene el Perú? 33 millones. 35. Si usted se va al INEI y pregunta los datos, y hacen una proyección. No. Pero, ¿y de 2 millones de venezolanos que entraron, dónde están? O sea, los datos que tenemos son bien esporádicos, ¿no? Muy poco consistentes, y es una necesidad urgente de tenerlos. Si usted, por ejemplo, la Sociedad de Minería y Petróleo tiene datos del 2024, pero si usted entra a la página del gobierno, tiene datos hasta el 2021. Entonces, ¿a qué dato me ajusto, no? Entonces, eso es también importante, tener una política de Estado que diga dato minuto a minuto, cada segundo. En este momento, he venido acá y vi un contador de población mundial. En el momento que vine acá, éramos 34.570.279. Ya han pasado casi una hora y ya ese cuento. ¿Por qué? Porque se actualiza minuto a minuto, segundo a segundo. El Perú no tiene eso. El Perú no tiene eso. El Perú en el COVID teníamos una base de datos mundial de comparación de países. Y en todos los países se actualizaba segundo a segundo. Cada cuánto tiempo se actualizaba la información del COVID acá, de un día para el otro, mientras en otros países ya lo tienen. Entonces su pregunta sobre petróleo tiene que ser referida a datos aproximados, ¿no? Ahora, le voy a decir, una de las cosas que son muy dificultosas en la comparación es cómo resulta que nosotros no tenemos datos precisos si no tenemos una política de Estado que ya es obligatorio estar registrando nuestros datos, incluso a nivel comunal, y alimentar esos datos minuto a minuto. Deberíamos, por ejemplo, tener a un golpe de nota la variación de la cantidad de nacimientos diarios. En este momento entro al país y veo Junín, Ayacucho, ¿cuánta gente están haciendo? Eso debería ser segundo a segundo. ¿Y cuánto van muriendo? ¿Y cuántos van muriendo? Y se comparan con los países. Esas cosas deberíamos tener para tomar decisiones, porque se toman decisiones con información. Ahora, la comparación. Les he dicho, por ejemplo, que el cobre está a 13 soles el kilo. Pero si ustedes buscan información, aparece $3.50 la libra. La libra es menos de la mitad de un kilo. Entonces, la comparación uno tiene que hacer un intercambio. ¿Por qué se da eso? Porque los países anglosajones determinaron unidades de medida. Y cada vez que tenemos que compararlos, terminamos necesitando comparar la cantidad de unidades. Y ellos se resisten a usar las unidades del sistema métrico. Y el sistema métrico fue una condición para comparación de mercados, que se impuso desde la Revolución Francesa. Estados Unidos no quiso, porque Inglaterra estaba produciendo maquinaria con hierro, con cobre, etcétera, etcétera, pero con su sistema métrico, el imperial. Y entonces dijeron, nosotros no queremos meternos con los métricos decimales porque nos ahogan el negocio, tenemos que cambiar la medición. Y se opusieron. Entonces ahora tenemos también esa dificultad de comparación de unidades, ¿no? ¿Sí? La refinería. Ah, qué bueno que viene. La refinería. Siempre es importante tener una refinería. Ajá.
Siempre es importante, pero ¿qué pasa? Es un gran negocio refinar. Y si mi negocio está afuera, en la refinería, yo quiero que me contraten la refinería afuera, no acá adentro. Entonces nosotros debemos tener refinación de petróleo. Tenemos que consumir nuestro propio petróleo. Porque si no tenemos refinería, vamos a tener que exportar a otro lugar a que nos la refinen. Cuesta enviar el petróleo, cuesta traer el petróleo y pagamos encima la refinación. Eso es suicida. Hay países que... Japón no tiene petróleo, pero tiene su refinería, pues. Tráigame el petróleo. Ahora, una cosa que les tengo que decir, que en el mundo, todos los océanos están cruzados por petróleo, todo el día. Todo el día, 24 horas la gente lleva petróleo de un lado, oye, llévame para allá, 10 de petróleo, llévame para acá, haciendo escalas en todas partes, petróleo. Eso le llaman el mercado spot, más o menos, si mal no me acuerdo, que es el petróleo al vuelo, como los ambulantes de petróleo, que llegan acá, islitas que están por ahí, llevan, traen petróleo y se lo venden al precio que se impone. Pero ya refinado, pues tiene que ir a un lugar de refinación y eso cuesta mucho. Pero de luego sí es importante tenerlo, y no uno, sino varios. ¿Ah? Diga. Bueno, del siglo pasado, ¿no? Las grandes mineras, especialmente norteamericanas, empezaron acá en Cerro de Pasto, y hasta ahora están explotando. También se empezaron en Tacna y en Moquegua, y hasta ahora están explotando. Cerro Verde, en la Concha, Antamina, y ellos no quieren dejar de explotar, que nunca se le ha visto. Solamente cuando ha habido, ¿cómo se llama? Alguno de la naturaleza, ¿no? Que no permite, ¿no? O sea, no permite el trabajo, pero después sigue explotando. No, o sea, nosotros no podemos caer en el hecho de que no es negocio. Incluso el mismo petróleo también lo llevan un tiempo, lo dejan, después vuelven a pedirlo. Aquí estamos en ese plano. Pero no llegamos a resolver, digamos, y nos oponemos a una minería nacional, que simplemente lo llamamos ilegal, o minería artesanal. O sea, diferenciamos una minería de otra, pero al final se dice que se gana tanto, pero no se ve en la realidad. O sea, en un proceso de inversión, que podríamos decir que podemos imponer ese dinero. Entonces, como usted dice, no hay estrategia, no hay... La administración está mala, malamente perversa, malamente... Pero yo entiendo, ¿no? ¿Por qué tenemos contadores? ¿Por qué tenemos abogados? ¿Por qué tenemos economistas? ¿Sí? ¿Dónde están los datos que nos deberían proporcionar? Bueno, le comento, si hay una empresa que no se retira por muchos años de un negocio, es que la ley de mineral sigue siendo buena. O ha cambiado de mineral, tiene un contrato amplio, donde hay varios minerales, y en el mineral que mantiene la ley, ahí se queda. Si son 100 años, 100 años se queda, no hay problema. Ahora, esto no es una cuestión de técnica, es decir, podemos contratar a los mejores, pero si no les interesa el enfoque estratégico del país, porque no se ha compartido un enfoque estratégico del pueblo, de la gente, va a ser igual de malo. No malo en capacidad técnica, sino es malo en que no nos conviene, ¿no? Eso va a ser que no nos conviene. Van a venir físicos de alta nombradía, químicos, y dicen, no, ojalá que lo hagan como en Estados Unidos. Y ya están mirando a Estados Unidos, o Australia, o Canadá. O sea, el tema es decisión política propia. O sea, la palabra es soberanía, ¿no? Soberanía de conocimientos. Ya imagínense usted toda la cantidad de gente que se pueda producir en las universidades, pero con la mística de ser para el Perú.
para poderlo generar aquí y tener su propia personalidad. Y no estar diciendo hoy a qué país me voy inmediatamente que me gradúe, ¿no? Es todo un tema que usted plantea que evidentemente es un reto mayor. Pero tenemos que pensarlo como un país que sea admirado, que sea querido, que sea copiado y si es necesario temido, pero con personalidad. Gracias. Señor, yo le tengo una pregunta. ¿Somos preponderantemente país minero o agrícola? Ese es el tema. Bueno, ese es un debate que tienen todos los países megadiversos. Porque todos los países megadiversos tienen, por diferentes temas, el asunto de minero. No son contrapuestos. El Perú es pesquero, es biológico, es hidrobiológico, es de escenarios, es ambiental. Produce un montón de cosas. Lo que pasa es que regalamos las cosas. Y nos contaminamos porque no tenemos forma de asegurar eso. Y debemos asegurarlo. De asegurarnos. Es decir, el Perú, si se dedica a hacer solamente minería, mata la agricultura y tenemos que comer. Nadie come piedras. Lo que le pasó a Venezuela. Bueno, Venezuela ha estado, y es una cosa que están trabajando duro para abandonarlo, ¿no? Sí. El paradigma petróleo. Y claro, miren, Venezuela tiene bauxita, nosotros no tenemos bauxita. ¿Qué cosa es la bauxita? El previo de, el mineral de, el aluminio. No tenemos nosotros. Sudáfrica tiene kimberlita, mineral. ¿De qué cosa es kimberlita? Diamante. No tenemos eso. Pero tenemos... ¿Ah? Claro, claro. Y tiene pues en lugares donde no hay ningún problema porque solamente hay osos y alces, ¿no? Y osos bien peligrosos, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta el balance de las cosas. Si tenemos que ser minero, en la parte que sea minero, pero no me vas a contaminar pues la comida. O sea, ¿cuál es el tema del proceso minero? El proceso minero ha hecho una contabilidad un poco perversa. Se ahorra el remediamiento ambiental, se ahorra los cuidados de contaminación. Entonces, si usted hace una estructura de costos y no pone que tiene que gastar en remediación ambiental, que tiene que limpiar, que tiene que proteger, ganancia líquida, pues. Pero hay que sincerarse. Tienes que limpiar, tienes que esto, galillo. Entonces ya no está en negocio, ¿no es cierto? Entonces no te vengas por acá a fastidiar. Entonces, ese es el plano, ¿no? Es decir, nosotros exigimos una cosa, no la exigimos, justamente la permitimos. Y eso le llaman tramitología. Cuando dices, oye, cuídame esto, no hay mucho trámite. Hay que simplificar el proceso. Y entonces nos venden un discurso de que están simplificando los procesos para dar entrada a los financiamientos, a la inversión privada, pero ¿a costa de qué? De retirar todas esas cosas que harían costoso el proceso. O sea, se autoengañan encima. Porque están haciendo una estructura de costos que no considera costos que deben gastar porque que se lo arreglen ellos. Eso no podemos tolerar eso. Eso ya, digamos, lo dejo para los sub-50. Yo estoy haciendo mi propia batalla, pero los sub-50, sub-40, sub-30 tienen que pelear. Tienen que pelear. ¿No sería factible que una minera, a ser concesionada, sabemos que la minera contamina, tenga sus propios reservorios de agua para que puedan no pagar sus minerales y crear otro ambiente donde no repercutan ni al río, ni a la minería, ni a la agricultura? Ahí está. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Eso debería ser proceso. Pero ¿qué pasa? Si usted dice que hay que hacer eso, el otro dice, ya está muy caro, ya me sale la prueba. No tengo. Entonces viene el Estado tramitólogo, antitramitólogo, y dice, no, yo te facilito las cosas, deja, yo me encargo. Ya lo vimos con Resol, ¿no? Muchas gracias, Muchas gracias, Mario.